Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenido a este tu podcast Gestión de Conocimiento. El día de hoy, con una serie especial, lo estamos denominando Votar es decidir el futuro. Hay decisiones que tomamos todos los días tomamos una serie de decisiones y hay decisiones dentro de ellas que definen el rumbo del país entero. ¿Y cuál es una de esas decisiones importantes? Es de elegir, votar. Y sin embargo, millones de personas llegan a ese momento sin información, sin contexto o simplemente sin convicción. El día de hoy, en nuestro podcast, nos encontramos con Pedro Bedón, Amigos, bienvenido y como siempre mi agradecimiento por la compañía de ustedes. César Ferreiros. Bienvenidos, muy contento de estar con ustedes esta noche. Gracias amigos, y el que les habla Rubén Aguedo. Y hoy en Gestión de Conocimiento, tu podcast favorito, iniciamos una serie especial en un momento clave para nuestro país, Perú. Un periodo electoral que definirá no solo a nuestras autoridades, sino también el rumbo de nuestras instituciones, nuestra economía y nuestra sociedad. Manifestamos el rumbo porque tenemos el ejemplo de lo que estamos viviendo en estos días. Esto, posteriormente, vamos a hacer un análisis. Este no va a ser un espacio de propaganda, tampoco de posiciones ideológicas. Va a constituir un espacio de análisis, un espacio para entender por qué votar importa. En las elecciones anteriores, muchos amigos comentaban, muchos ciudadanos comentaban qué es lo que había pasado en las elecciones. Y unos de algunos distritos que no se va a mencionar o de algunos lugares decían, no, a mí no me importa y me voy a la playa, me voy a otro lugar. Y eso es lo que estamos viendo ahora, producto de esas acciones. Entonces, ¿qué cosa está realmente en juego? ¿Por qué esta indiferencia? También es una forma de decisión. Ojo, el no ir a sufragar es una forma de decisión. Hoy más que nunca, el reto no solo es elegir. El reto es elegir con criterio. En los próximos episodios, junto a Pedro y César, vamos a analizar el proceso electoral desde distintas perspectivas. El rol del ciudadano, sí. Tú, amigo que nos sigues, tú, amigo que esperas todas las semanas para que nosotros te contamos en este episodio nuestras experiencias, cuál es la importancia del voto informado y las consecuencias, sobre todo, de no participar. Porque una democracia no se sostiene solo en elecciones, se sostiene en ciudadanos conscientes. Sí, tú que nos estás mirando, tú que nos estás escuchando, se sostiene en todos nosotros. Como le decía, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de responsabilidad. Vamos a construir una serie completa de alto impacto enfocada ¿en qué? En educar, generar conciencia y sobre todo motivar a votar sin caer en sesgos políticos. Una democracia fuerte no depende solo de elecciones, depende de ciudadanos que entiendan lo que está en juego. Gestión de conocimiento de la información se convierte en criterio. A ver, vamos a comenzar con César. César, ¿qué nos dice sobre este episodio, por favor? Yo creo que una de las conversaciones que más tengo en estos días es ¿por quién vas a votar? Y la tengo con amigos, la tengo en un taxi, la tengo en un restaurante, la tengo, no sé, con cualquier persona que conozco o que no conozco a veces. Y le digo, ¿y tú por quién vas a votar? Y la mayoría me preocupa porque me dicen, todavía no sé, no conozco. Y yo digo, me preocupa porque en realidad el hecho de desconocer quién va a guiar las políticas de Estado para los próximos 5 años, en donde puedes salir seriamente afectado, es responsabilidad tuya. No vamos a hablar aquí de personas, no voy a hablar de candidatos, simplemente voy a hablar del proceso. El proceso tiene dos partes. Una es conocer, entender y
e identificar al candidato al cual tú comulgas más, tú como votante, ¿no? Como ciudadano. Y la segunda parte es, una vez que tú ya has identificado a esa persona, es ir el día de la votación y proceder con el voto. ¿Y por qué digo que la segunda parte es importante? Porque, como todos sabemos, tenemos una cantidad enorme de candidatos, una cantidad enorme de opciones que para cualquier persona puede resultar confusa, y si marcamos mal podemos votar el voto de una forma equivocada y podemos tener un voto nulo o un voto en blanco, que es lo peor que puede pasar. Entonces vamos a hablar del primer paso. Y yo cuando hablo con la gente le digo, y con mucha gente, oye, ¿tú eres una persona de dulce o de salado? Oye, ¿cómo es eso de dulce o de salado? Sí, pues, o sea, ¿a ti te gustan más los postres o te gustan más la comida salada? La comida... No, a mí me gusta lo salado, no, a mí me gusta lo dulce. Digamos que existe en el mundo para votar dos opciones. ¿A ti te gusta lo salado o te gusta lo dulce? No, es que a mí me gustan los dos por igual. Entonces, bueno, ese no es el caso, ¿no? Digamos, si tú tuvieras que escoger cuál te gusta más, bueno, sí, yo diría me decanto más por lo dulce o me decanto más por lo salado. ¿Ok? Entonces, esa es la primera gran selección que tenemos que hacer nosotros como votantes. Es decir, ¿a qué me gusta, el dulce o el salado? Ahora, con la cantidad de opciones que existen en el mercado, si yo digo, por ejemplo, me gusta lo dulce, ¿cómo lo endulzas? Lo endulzas con azúcar blanca, lo endulzas con azúcar rubia, lo endulzas con edulcorante, lo endulzas con miel, lo endulzas con chancaca, no sé, pues, o sea, tienes tantas opciones como gustos pueden haber. Pero al final tenemos que reconocer que te gusta lo dulce. Y lo mismo ocurre con el salado, ¿no? O sea, a mí me gustan los salados, sí, pero ¿con qué sal? Ah, a mí me gusta la sal marina, a mí me gusta la sal en escama, me gusta la sal de Mara, me gusta la sal del Himalaya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos coincidimos que te gustan más los salados, sí. Entonces, yo les diría a ustedes, si están tan confundidos con esto, al final, si te gusta lo dulce o lo salado, identifica cuál de los candidatos, ya sea dulce o salado, sin decir que dulce es de un partido y salado del otro, es simplemente estoy usando esto como un ejemplo, tiene las mayores opciones de ser elegido. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Los ves y dices, mira, estos son todos los que son dulces, a los que les gusta el dulce igual que a mí. Entonces tú vas a ver que hay uno que ocupa el primer lugar, hay uno que ocupa el segundo lugar, el tercer lugar. Entonces tú dices, pues, o sea, ¿quiénes tienen más opciones? ¿Aquel que tiene un porcentaje más alto o aquel que tiene un porcentaje más chiquito? Si tú votas por uno de dulce por acá, tu voto probablemente lo vas a perder. Pero si tú dices, ok, independientemente de que a mí me gusta el dulce con un azúcar especial que la venden solo en Turquía, pero hoy podría también, y veo que este señor comulga con mis ideas, entonces voy a apostar por este señor, o por el primero o por el segundo, independientemente que cuál sea tu preferencia, pero yo diría, trata de apoyar a esa tendencia dulce o salada, simplemente escogiendo a los mejores, no necesariamente a los mejores, sino a aquellos que tienen mayores posibilidades de ser elegidos. Esa sería la primera opción, el primer gran consejo que le doy. Y cada uno va a decir, no, pero es que a veces es dulce, a veces es salado. Bueno, sí, pues, pero es estar en el medio. Entonces ahí sí vas a tener problemas y no vas a poder decidir. Cuando no decides, ¿qué es lo que ocurre? Llegas al punto de la inacción. ¿Y la inacción qué es? No, es que es muy complejo, yo voy a votar porque no me gusta ni el dulce ni el salado. Simplemente voy a votar en blanco, voy a poner cualquier cosa y voy a avisar mi voto. Pero cuando haces eso, ocurre algo más grave. ¿Sabes qué pasa? Otro vota por ti. Porque el que sí votó, su voto vale más. Porque tu voto baja la cantidad de votos que se cuentan al final. Entonces, eso es número uno. Lo segundo que yo recomendaría es cuando tú vayas a hacer la elección, ya vimos que es una cédula que casi tiene 50 por 50. Es una locura. Y tienes
una cantidad enorme de opciones. Mi consejo sería, identifica cuál es el símbolo del partido por el cual deseas tú votar. Y solamente marca el símbolo en cada una de las opciones que tú tengas. Si tú quieres por el símbolo del partido A como presidente, lo puedes hacer, pero marca eso con una X dentro del cuadradito. Luego te vas a diputados y dices, ok, puedo votar por el mismo partido o puedo votar por otro. Escógelo y marca el símbolo. Nada más, no te compliques por el número. Si tienes el número y conoces a alguien, lo haces. Pero no te compliques por el número. Y hazlo así sucesivamente porque va a ser mucho más fácil y tu voto va a ser contado. Esas son las preocupaciones que yo tengo en este momento y que creo que van a hacer mucho más fácil la votación y el proceso en general en nuestro país. Bueno, antes de dar la palabra a Pedro, César, para nuestra audiencia, lógicamente hablar de temas políticos muchas veces es entrar en mucha polémica, entrar en muchos intereses, entrar en lo que dicen ahora las redes sociales, los famosos fake news. Quiero aclarar algo y que estoy de acuerdo contigo, César, cuando tú hablas de dulce salado, tú estás motivando a la gente, a nuestros seguidores, a los que van a ver, que realmente tiene que votar, pero tiene que votar por algo que ellos eligen, pero detrás de ello, al menos tienen que informarse. Eso vamos a orientar posteriormente. Entonces, esa es una analogía, César, que tú estás presentando a la gente, que elijan que realmente tienen que votar. Esa es la analogía. Sí, Pedro, adelante. Bueno, sí, efectivamente, como dice César, una de las preocupaciones es que nuestro voto no sea inválido, que sepamos votar y que sepamos y aprovechemos en realidad elegir, ¿no? No participar es no elegir y dejar que otros elijan por ti. Y después solamente serían críticas. Pero ¿cómo criticas si no participaste? Entonces, lo concreto es que sí debes ejercer tu derecho a voto. Tú debes elegir, sea por A o sea por B. Y cuando César habla de dulce, salado, son tendencias, pues, ¿no? Es de un lado o es del otro. Sino, lo que no queremos hablar es justamente de temas políticos, sino simplemente del proceso. Hacer consciente de que esto es muy importante. Ahora, ¿por qué es eh, importante más ahora que antes? Fijemos, ¿cómo estamos a nivel global? A nivel global hemos hablado en podcasts anteriores, ¿no? La rivalidad que hay entre dos potencias y una tercera que está ahí, ¿no? Y cómo se está interlazando todo. Hablamos nosotros que si en realidad Sudamérica dentro de todo este enlace, ¿qué papel juega? ¿Qué podemos hacer? O sea, nosotros como peruanos reconocemos en realidad todas las virtudes que tenemos. Tenemos un personal que es ingenioso, en plena crisis, en donde en realidad en otros países se veían bastante afectados, como el caso del COVID, ¿no? En el caso nuestro, esa informalidad nos ayudó, más bien, ¿por qué? Por el ingenio. O sea, tendremos que darnos una posición, hay un valor humano dentro de la cultura nuestra, que uno podría decir que es, no, son informales, no, hay informalidad, sí, y hay formalidad, pero en ambos casos son creativos y han salido adelante. Si no, veamos, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo llevé un curso de exportaciones, el que exponía era un alemán, pero que era de madre peruana y sabía hablar perfectamente el español, sin acento, ¿no? Y él decía, al comenzar su audición, dijo, yo no sé quiénes están mejor, nosotros en Alemania o ustedes acá en Perú. ¿Por qué? Porque en Alemania nosotros prácticamente cuando ya estamos por morir, recién somos dueños de nuestra casa. Y en cambio aquí, en el Perú, ustedes son propietarios desde un primer momento, porque yo veo que hay gente que construye su propia casa de a pocos, ladrillo por ladrillo, y no le debe a nadie, y tiene su casa para vivir. Entonces, hay un ingenio, hay una forma cómo están enfrentando una situación. Y este es un ejemplo nada más. Entonces, decimos, tenemos valor humano, tenemos recursos, eso lo hemos hablado en el anterior podcast. En estos momentos hay una tensión internacional
Sabemos que la inteligencia artificial es un factor importante y que quien domine la inteligencia artificial tiene el control de lo demás. Es así, la tecnología está ahí. Pero para llegar a esa tecnología, tú necesitas energía. Sin energía, por más materiales que tengas, no lo tienes, ¿no? Nosotros, en Perú, tenemos la dicha de tener prácticamente todo. Entonces, de repente somos deficientes en petróleo, pero esa energía eléctrica que tenemos, que otros países la generan con una energía térmica, gastando combustible, nosotros lo tenemos con hidroeléctricas, caídas de agua de los Andes, ¿no? Y esa energía es más económica. Cuando más económica la energía, tienes un factor para la industria, para producir, que compite en el mercado internacional. Tenemos productos minerales, ¿no? Que lamentablemente lo estamos vendiendo como mineral y no procesado, que podríamos dar un mayor valor agregado y dar más trabajo y tecnología a nuestra propia población y a nuestra nación, ser la más grande. Entonces, en todo este entorno tenemos una selección. Entonces, pensemos, ¿quiénes son los más preparados en realidad para enfrentar esta situación? Habíamos hablado, ¿no?, de China, hemos hablado como 3 podcasts de mencionado China. China te presta el capital, China ha hecho el puerto de Chancay, China ha hecho tiene el control del puerto de Marcona y tiene también otros proyectos de un tren que va cruzando los Andes, que quiere traer la mercadería del otro lado de Sudamérica para el puerto de Chancay y de ahí exportarlo, ¿no? Pero si nosotros tenemos un líder que solamente es presionado y no defiende nuestros intereses, entonces no aprovechamos el momento. Y lo que queremos es crecer como nación, no ser plebeyos y estar como súbditos, ¿no? Pero ¿quién puede hacer eso? Fijémonos, veamos, tenemos que enterarnos de las personas que están participando para presidente, porque es el que va a dirigir. Y cuando mencionamos para presidente, ojo, no es una persona. Hay que fijarse si en realidad tiene un equipo. Esa organización que ha nacido ayer o es que ya tiene algunos años de formación. Entonces, veamos eso. Cuando más años de formación tienen los cuadros formados. Ahora, no es solamente eso, sino veamos en el currículo de la persona que se está presentando como líder. Tiene vínculos, tiene relaciones, tiene conocimientos. No vaya a ser igual que nuestro expresidente Pedro Castillo, que cuando lo entrevistan dicen, no, es que a mí no me enseñaron. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Nosotros le estamos pagando para que aprenda? No, estamos perdiendo la oportunidad. Entonces, seamos conscientes, digamos, y aquí, oiga, los griegos lo dijeron hace muchos años, antes de Cristo. Decía, los más capaces al poder. Y eso tiene que ser así, ¿no? No vamos a poner, menciono nuevamente al señor Castillo, Pedro Castillo. ¿Cómo va a decir eso como presidente? Es que no me enseñaron a ser presidente. Entonces, ¿para qué postulaste? ¿Qué? ¿Solamente por una ambición personal? No. Entonces, esta es la gran oportunidad nuestra de reivindicarnos. Estamos, fíjese, Perú, a pesar de todo el movimiento político y todas las torpezas que se han cometido como nación y las medidas que se han tomado, hemos crecido económicamente. ¿Por qué? Simplemente por el sector privado. Pero si hubiera el gobierno conducido con mejores normas, con defender, porque ahora hemos hablado, ¿no? China viene con ese puerto y va a traer toda la mercadería y probablemente ya han salido anuncios de Aceros Arequipa que se ve perjudicado por los aceros, lo habíamos mencionado, ya hay anuncios ahí. Y no solamente eso, sino que la industria metalmecánica, la industria textil y probablemente todo lo de que estamos hablando, por ejemplo, en el textil, todo el complejo de Gamarra. Todo eso viene robotizado de allá y probablemente va a subvencionar por el gobierno chino para sacar todos los excedentes. Los va a perjudicar. ¿Y cuánta gente está trabajando ahí? Entonces tenemos que elegir correctamente, pensando, como les digo, la persona que se está presentando para presidente tiene el conocimiento, tiene aparte, o sea, no solamente tener conocimiento, sino que también a lo largo de su vida, porque no solamente por un hecho lo vas a calificar, sino a lo largo de su vida, ha sido una persona de éxito con conocimiento, evalúalo. No es que una persona que haya salido de la nada, no, que pobrecito,
era profesor y hay que darle oportunidad porque él es parte del pueblo. No, él es el gerente general de una empresa grande, que somos el Perú, somos todos. Somos más de 30 millones de empleados que estamos en una nación. Entonces, ¿cómo le vas a dar el poder a una persona que dice, no conozco, no sé? No, tiene que conocer y tiene que ser un hombre de experiencia, no solamente tener conocimiento, tener honestidad. Veamos cuál es su currículo de vida. ¿Que ha salido ayer? No. O sea, no vas a poner a un albañil, vamos a suponer, en una sala de cirugía y le vas a dar el bisturí para operar. O sea, aquí lo que quiero decir es zapatero a tus zapatos. O sea, puede haber sido un buen albañil, un excelente albañil, un maestro de obra, pero no le puede dar un trabajo distinto al que él ha ejercido. Entonces, escojamos quién tiene experiencia verdaderamente, quién tiene relaciones internacionales, porque estamos viendo que este es un mundo globalizado en donde tienes que discutir argumentos. No, no es que yo no sabía, no, acá no hay plazo para eso. Tenemos que escoger quién tiene el poder y tiene el conjunto de profesionales alrededor que pueda en realidad conducir a nuestra nación a un buen término y mejorar la posición que ya tenemos y aprovechar esta cuesta. Esto es importante. Entonces, amigos, seamos conscientes. Primero, que nuestro voto no sea inválido. Hagamos lo que dice César. Busquemos que no cometer errores para que nosotros ejerzamos nuestro derecho de voto y que salga el candidato que nosotros hemos escogido o que nuestro voto sea considerado en el número de votos que tiene ese candidato. Ese es punto uno. Y punto dos, votemos pues por quien verdaderamente nos puede llevar adelante. Quien tiene el conocimiento, quién tiene la personalidad y quién ha sido de éxito a lo largo de su vida, no de un hecho, no que él fue, no, no te va a contar historias, ¿no? Sino que sea una persona de éxito, que haya logrado de sí mismo, no es que haya heredado millones y que yo sé, no, que haya comenzado igual que nosotros de nada, estudiando, forjándose. ¿Por qué? Porque ahí tú ves que en realidad se ha esforzado y ha logrado su objetivo. Es una persona que sigue una línea y esa persona es, o esa personalidad es la que nosotros necesitamos de alguien que en realidad nos lleve como gobierno al éxito de la nación. Amigos, les dejo la palabra a Rubén. Gracias. Gracias. Dentro del contexto que ustedes presentan, ¿no? Muy bien, Pedro ha presentado un contexto internacional, un contexto nacional, la importancia de nuestros recursos y cómo siempre hablamos acá en Perú, la economía va en cuerda diferente de la política, pero sería interesante que ambas vayan en la misma cuerda. Por eso, y también César, ¿no? Hablaba de la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Lo que yo quiero ahorita comentarles es, claro, hay varios aristas, ¿no? Pero el arista importante y para lo cual nosotros estamos dirigiendo este podcast es para la ciudadanía, porque ¿quiénes son los que van a elegir dulce, salado o el contexto que Pedro, ha expuesto? La ciudadanía, ustedes que nos siguen. Entonces yo quiero hablar de este aspecto importante, ¿por qué tu voto importa más de lo que tú crees? Ya había manifestado anteriormente, en las elecciones anteriores, no, me voy a la playa, no interesa. Sí, mira el resultado, mira la consecuencia. Hay decisiones que parecen pequeñas, no voy a ir a votar, decisión pequeña, pero que cambian el rumbo de un país entero. En elecciones recientes en distintos países diferentes, de menos de 1% han definido gobiernos completos, o sea, con un porcentaje mínimo han definido gobiernos completos. Esto significa algo simple pero poderoso. Un pequeño grupo de personas puede decidir por millones. Ahora te hago una pregunta directa. Si tu voto pudiera definir el futuro de tu país, ¿lo tomarías en serio? Un momento donde millones de personas serán llamadas a tomar una decisión, pero no todos lo harán con la misma información. Ojo, no todos lo hacen con la misma información ni con el mismo nivel de conciencia. Busca algo importante
para ayúdate a entender por qué tu voto sí importa. Porque hay una idea peligrosa que ha normalizado, ¿no? El común de la gente o gente que no tiene interés, que no le da importancia. Dice, mi voto no cambia nada. No, mentira. Vamos a demostrar que esa idea es completamente falsa. El mito más peligroso, mi voto no cuenta. Este es probablemente el pensamiento más dañino en una democracia y también el más común. Pero veamos los hechos. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el año 2000, la diferencia en el estado de Florida fue de apenas 537 votos. Ustedes pueden buscar esa información. Solo 537 votos en un país de más de 280 millones de personas. En ese momento, esa diferencia decidió quién sería presidente. Otro caso, nuestro caso, el caso peruano. En las elecciones de 2021, la diferencia en segunda vuelta fue de aproximadamente 44.000 votos en un padrón de más de 25 millones de electores. Eso representa de menos del 0,3%, menos de uno de cada 300 personas. Es decir, si una pequeña fracción de ciudadanos hubiera votado distinto, el resultado cambiaba completamente. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Tu voto no cuenta? ¿O simplemente no hemos dimensionado este impacto y estamos demostrando ahora, el día de hoy, lo que estamos viviendo? Ese es el mensaje que quiero dar a la ciudadanía. Tu voto sí importa porque es el futuro de un país, el futuro de una nación, el futuro de una sociedad. César, tus palabras finales, por favor. Y recordemos que no solamente para los presidentes, sino también vamos a elegir senadores y diputados. Estos señores prácticamente no sabemos cuál es su propuesta personal, pero imagino yo que está alineada con la del presidente. Asegurémonos, por favor, de votar por personas probas, por personas que no van en el transcurso del tiempo a convertirse en tránsfugas, gente que fueron elegidas porque la gente le gustaba lo dulce y termina yéndose de lo salado por un interés personal y no te representan a ti como votante. Entonces, ese tipo de cosas no deberían pasar. La ley en algún momento debería indicar, si a una persona no le gusta lo que está pasando en el partido por el cual fue elegido, entonces, señor, usted se retira, no pasa absolutamente nada. Viene el siguiente de la lista que sí va a estar ahí, que va a seguir representando el porcentaje y va a permitir de que se continúe con la política establecida. Lo segundo que es súper importante es, muchos de nosotros, los que vamos a estar viendo este podcast, somos emprendedores. ¿Por qué? Porque nuestra economía es una economía informal. El 70% del Perú es informal. Piensa tú un momento, tú que tienes un negocio de 3 o de 4 personas y necesitas contratar a una persona más. ¿A quién contratas? ¿A alguien que sabe o a alguien que no sabe? Lo dejo ahí. Lo mismo tienes que pensar cuando eliges a alguien que va a dirigir tu futuro. Y no solamente se trata de votar ese día porque mi voto es un día, no. Si tú votas y votas mal, estás votando probablemente 5 años de tu vida. Pedro, tus palabras finales. Sí, como simplemente para recalcar que en realidad pensemos a la hora de elegir. El tema es, sé que la célula es extensa y es muy probable que muchas personas se confundan. Yo en forma práctica, yo digo, si sale presidente el que yo he elegido, lo lógico es que quiero que gobierne él. Pero si la Cámara de Senadores y Diputados no tiene el apoyo necesario, a las finales no va a gobernar. Entonces, fijémonos quién queremos por presidente, quién reúne las condiciones, quién tiene el equipo, quién ha demostrado a lo largo de su vida que es una persona de éxito. Y entonces elijamos por él y bueno, así no conozcamos a todos los candidatos, votemos por el mismo símbolo en las siguientes columnas. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que verdaderamente a quien hemos elegido va a tener la oportunidad de gobernar, porque va a tener el apoyo en las cámaras.
de senadores y diputados. Ahora, si tú conoces a alguien dentro de ese mismo partido, marca su número. Pero si no tienes dudas, yo te aconsejaría de forma práctica, fíjate quién quieres que dirija nuestra nación, escoges a él y escoges los símbolos, tanto en senadores como diputados, el mismo. No te hagas problema. Gracias. Bien, al final no se trata solo de política, se trata de responsabilidad, de entender que vivir en una sociedad implica participar en ella, porque si tú no decides, alguien más lo hará por ti. Y esa decisión también te va a afectar. La verdadera pregunta no es si el voto cambia el mundo. La verdadera pregunta es, ¿qué pasa cuando millones de personas deciden no usarlo? Amigos, si este episodio te hizo reflexionar, compártelo, porque entender el valor del voto es el primer paso para fortalecer una sociedad. Nos vemos en el siguiente episodio, porque una democracia fuerte no depende solo de elecciones, depende de ciudadanos que entienden lo que está en juego. Muchas gracias, amigos. Los esperamos la siguiente semana.